Hola, buenas tardes, profesor. El día de hoy hablaré sobre distintos temas de la filosofía, tal vez algunos puntos muy difíciles de responder, pero no imposibles, así que vamos. Primeramente, creo que la ropa no es la adecuada, así que me la trataré de cambiar. Bueno, ahora creo que sí estoy acorde a la ocasión. Bueno, y ahora empezaré hablando sobre el primer tema que nos habla sobre la persona y su origen. ¿Cuáles son las justificaciones sobre el origen del hombre? Bueno, existen dos justificaciones para tratar de hallar el origen del hombre. Una es el creacionalismo y otra el evolucionismo. En la evolución, más que todo se da en el siglo XVIII, cuando existen ciertas dudas sobre nuestro origen, ¿no? ¿Por qué estamos acá? El hombre deja de lado lo religioso y empieza a darse cuenta de el porqué de las razones, el porqué de todo. Se empieza a cuestionar bastantes cosas. Entonces, una de esas que se cree científicamente de que venimos de un primate, que sería el simio, pero es solamente una hipótesis, ¿no? No se sabe a ciencia cierta lo que sucede. Entonces tenemos por un lado la evolución de nosotros, que vendría a ser un simio, y nosotros, ¿cómo evolucionamos, no? Es un cambio constante donde nosotros nos adaptamos para seguir un estilo de vida mejor. Ahora empezaré hablando sobre el creacionalismo, que igualmente, ¿no? Nos habla sobre cómo Dios creó todo, los seres vivos, las plantas, el mundo. Bueno, ese es un largo tema, ¿no? Pero más que todo se basa en eso, en la creación de Dios y cómo nos creó, cómo hizo al mundo. Bueno, ahora empezaré respondiendo la pregunta 2. ¿Qué conflicto habría entre esas teorías y la idea entre una naturaleza humana? Creo que la primera fuente de duda sería los conflictos para nosotros, y nuestra naturaleza afectaría eso, porque tenemos dos teorías que a ciencia cierta no sabemos nuestro origen, no sabemos por qué estamos en este mundo, cuál es nuestra misión acá en la Tierra y por qué simplemente estamos, ¿no? Entonces creo que sería la duda mayor este tipo de cuestiones que tenemos, eso nos hace filosofar, pero muy aparte de hallar una respuesta en el cosmos, porque no hay una respuesta a ciencia cierta, creo que uno de los problemas que podría tener es aceptar una teoría, ya que si nosotros aceptamos una teoría mediante métodos que no son reales o ni siquiera ha habido una investigación previa o de los cuales no se puede verificar si sea cierto o no, va a haber problemas y va a haber disturbios y va a haber discusiones. Entonces creo que sería el problema mayor que tendrían estos dos conflictos con la naturaleza. Bueno, ahora empezaré a leer la pregunta 2. ¿Por qué decimos que el hombre es indigente? Mientras vamos evolucionando, los animales también lo han estado haciendo y hemos visto en sus partos de los animales que los hacen más constante y más rápido y ellos verdaderamente evolucionan porque crean defensas contra animales peligrosos. Nosotros no tenemos ninguna de esas cualidades. Al contrario, nosotros nacemos sin pelo, a veces, no, a veces nacemos sin incubadoras y nacemos débiles. Entonces, esto quiere decir que verdaderamente poco a poco nosotros vamos siendo indigentes, vamos debilitándonos como seres humanos. Entonces, de esto nos habla. Ahora, ¿por qué el hombre puede ser independiente del entorno y puede percibir todo en su entorno? El hombre en sí en su entorno, trata de satisfacerse como los animales. Los animales también se satisfacen. Pero el hombre, muy aparte de satisfacer sus necesidades, lo que él hace es, antes de realizar todas estas actividades, es un ser pensante. Piensa las cosas antes de realizarlas. Piensa y una vez piensa, recién actúa. Es por eso de que se dice de que es un ser independiente de sus acciones. Bueno, ahora le empezaré a leer la tercera pregunta que nos dice, ¿puede el hombre distinguir de las cosas de la realidad?
La capacidad del ser humano es inmensa y para distinguir las cosas de la realidad es un tema bastante complejo, pero involucra la percepción, la cognición y la interpretación del mundo que nos rodea. Nosotros debemos estar acorde a esas tres habilidades para nosotros abordar la cuestión referente hacia la capacidad humana, que es comprender la realidad para tratar de entender cómo funciona este mundo. Y ahora empezaré hablando sobre la última pregunta del tema 2. ¿Por qué el hombre puede percibir el espacio y el tiempo? El espacio y el tiempo en la percepción humana del tiempo se considera una construcción mental, ¿no? Porque es parte de nosotros, es parte de nuestro organismo y nos permite comprender eventos, secuencias temporales, en diferentes épocas, de repente cuando éramos niños, de repente cuando estamos en la actualidad, ¿no? Los seres humanos pueden percibir la duración, el cambio, la sucesión en eventos de conciencia temporal. Mientras nosotros seamos conscientes de lo que realizamos, podemos acordarnos de estos. Entonces, ese es el tiempo, pero ahora el espacio nos habla sobre que tiene una capacidad que percibe nuestros sentidos, el lugar, tal vez las distancias que tenemos, tal vez el tamaño, como las características de un lugar, percibidas por nuestros sentidos. Entonces, gracias a la vista podemos ver eh, dónde estamos, igualmente con el tiempo, ¿no? Con nuestra mente podemos acordarnos de todo lo que sucedió o tal vez tener recuerdos y traerlos a la mente para un diálogo. Creo que más que todo de eso nos habla eh, el espacio y el tiempo. Bueno, ahora empezaré hablando sobre la naturaleza humana. La pregunta es, ¿tiene la persona humana una naturaleza? Inicialmente creo que sí, la persona tiene una naturaleza humana. Creo que teológicamente la ética y la libertad están plasmadas desde que nosotros nacemos porque nos inculcan los valores de la ética y también la libertad, que nosotros somos seres libres, pero también debemos responder a las normas de la sociedad. Bueno, ahora empezaré leyendo la segunda pregunta. ¿Qué rasgos definen la naturaleza humana? Bueno, nosotros al ser seres naturales, nosotros somos religiosos de por sí porque tratamos de hallar un sentido a las cosas y somos unas personas libres, ya que ninguna persona o un animal va a tener libertad por el simple hecho de no pensar, ¿no? Hay muchas características que nos definen como personas. Eso también nos habla sobre algunos factores sociables, algunos factores económicos, culturales, de genética, que también implican ser humano por naturaleza. Entonces, es un conjunto en sí de bastantes ideas del ser humano para poder complementarse en su naturaleza. Bueno, ahora empezaré con la pregunta 3. ¿Cómo sostener la existencia de la naturaleza humana frente a ideologías modernas? Nosotros estamos en una sociedad muy corroída y a veces pueden ver muchos disturbios, pero nosotros debemos ser conscientes que naturalmente somos éticos y tenemos libertad propia. Entonces, tratar de seguir este camino de ética y moral también para poder tener un camino estable en la sociedad y que no se vea corroída por diferentes aspectos. Y cuando hablamos de naturaleza humana, podemos hablar sobre que no se vea corroída las indiferencias, el racismo, porque naturalmente somos así, ¿no? No podemos cambiar nada para ser personas distintas. Debemos aceptarnos tal como somos. Entonces, respetar más que todo y ser éticos en nuestros pensamientos. Bueno, ahora empezaré hablando sobre el último tema, la dignidad personal. ¿Cuáles son las fundamentaciones de la dignidad humana? Existen bastantes, pero solamente hablaré de tres. La base de la excelencia. Una persona humana desea sobresalir sobre la creación de su ser, de la misma persona. Eh,
trata de ser superior a los demás. Es una persona superior a los demás, claro, porque es una persona pensante que no va a ser comparada con un animal, pero también tiene algunos defectos físicos que, que nosotros, por ejemplo, al nacer, nosotros no tenemos tanto pelo como otros animales que lo usan para protección personal y más que todo para sus instintos. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Respetar los derechos de las personas y la dignidad, que también es muy importante tener cierta cordura y respetar algunos ideales de otras personas, porque debemos respetarlos para que nos respeten a nosotros. Es una manera ética de verlo. Bueno, ahora hablaré sobre la segunda pregunta. ¿Cuál sería la posición más acertada? Según plantea Kant, la personalidad y la dignidad serían las más acertadas, porque un hombre no puede ser privado de su libertad. Entonces, la autoposesión sobre un humano que le pone un valor a un objeto es diferente al que va a ponerle a un humano. Entonces, a esto vemos una valorización distinta porque nosotros le ponemos un valor a un objeto que puede ser en monedas, pero el valor sentimental que nosotros tenemos a una persona va a ser distinta. Entonces, el único argumento es la razón práctica mediante el imperativo moral. Entonces debemos respetar a las personas para que nosotros nos respeten. Bueno, ahora hablaré sobre la última pregunta. ¿Es posible justificar la dignidad humana solo desde la ley positiva? ¿Cuáles serían sus límites? La ley positiva nos ayuda a establecer normas, estándares o estándares de normas. Por ejemplo, un país puede tener una norma, otros países van a tener distintas normas y de acuerdo a esas normas la sociedad se va a ver establecida en esas normas y va a tener que seguirlas éticamente, moralmente. Entonces se dictan las normas y podríamos justificar la dignidad humana con las obligaciones que tiene cada persona al respetar estas normas, ya que cada persona va a tener que seguirlas para que asimismo las respeten. Entonces los límites que habrían podrían ser empezar a violar este tipo de reglamentos o empezar a tener algunos pensamientos contra la sociedad, porque ya no serían morales. Entonces llegaríamos a un punto donde se vuelve un deshonor y además la dignidad podría convertirse en el peor deseo para todos. Gracias profesor por escucharme, muchas gracias.